¿Puede la decisión de un solo hombre cambiar el rumbo de la civilización? La historia de Constantino no es solo la historia de un emperador, sino el momento en que el Imperio Romano y el cristianismo comenzaron un camino que cambiaría el mundo. Bienvenidos a Oriens Fidei. Pocas personas han cambiado el rumbo de la historia con la profundidad con la que lo hizo Constantino. Bajo su gobierno, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una fe protegida por el propio emperador. Pero, ¿cómo pudo producirse una transformación tan extraordinaria? ¿Fue el fruto de una auténtica experiencia religiosa, de una hábil decisión política o de un largo proceso en el que ambas realidades terminaron por entrelazarse? La figura de Constantino ha sido objeto de debate desde la antigüedad hasta nuestros días. Para algunos, fue el primer emperador verdaderamente cristiano. Para otros, un gobernante pragmático que comprendió el enorme potencial político de una religión en pleno crecimiento. Sin embargo, las fuentes antiguas y buena parte de la historiografía moderna coinciden en un aspecto fundamental. La relación de Constantino con el cristianismo no nació de un único acontecimiento, sino que evolucionó a lo largo de toda su vida. Su conversión fue un camino, no un instante. Ese camino comenzó en un imperio aún marcado por las consecuencias de la gran persecución de Diocleciano y por las luchas entre los distintos aspirantes al poder. Continuó con una batalla decisiva a las puertas de Roma, una visión que cambiaría para siempre la memoria del mundo cristiano y una política religiosa que transformó profundamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Culminaría finalmente en los últimos días de su vida, cuando el emperador recibió el bautismo que había aplazado durante décadas. La historia de Constantino no es únicamente la biografía de un emperador, es también la historia del nacimiento de una nueva época. Un tiempo en el que el cristianismo dejó atrás la clandestinidad para comenzar a desempeñar un papel decisivo en la configuración espiritual, política y cultural del mundo mediterráneo. Comprender la conversión de Constantino es comprender uno de los grandes puntos de inflexión de la historia universal. La muerte del emperador Constancio Cloro, ocurrida en Britania en el año 306, abrió una nueva etapa de incertidumbre para el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía, cuidadosamente diseñado por Diocleciano para garantizar una sucesión ordenada y evitar las guerras civiles, comenzó a resquebrajarse casi de inmediato. Los principios sobre los que se había construido aquel modelo político chocaron con las ambiciones personales, las lealtades militares y las aspiraciones dinásticas de quienes aspiraban al poder. Tras la muerte de su padre, Constancio Cloro, las legiones acantonadas en Eboracum, la actual York en Inglaterra, proclamaron emperador a su hijo, a Constantino. Sin embargo, aquella proclamación no respetaba las normas establecidas por la tetrarquía, donde los nuevos emperadores debían ser designados por los propios Augustos y Césares.
Galerio, entonces máxima autoridad del sistema, aceptó a regañadientes la nueva situación, aunque solo le reconoció el título de César, reservando la dignidad de Augusto para Severo. Desde ese momento, la estabilidad de la tetrarquía comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, en Roma, otro aspirante aprovechó el creciente descontento de la población y de la guardia pretoriana. Magencio, hijo del antiguo emperador Maximiano, fue proclamado emperador por sus partidarios y tomó el control de Italia y de África. Poco después, su propio padre regresó temporalmente a la escena política para apoyarlo, añadiendo aún mayor complejidad a una situación ya de por sí explosiva. En pocos años, el imperio dejó de estar gobernado por 4 emperadores coordinados y pasó a convertirse en un mosaico de soberanos rivales, cada uno respaldado por sus propios ejércitos y territorios. Durante los años siguientes, Constantino consolidó cuidadosamente su autoridad en las provincias de la Galia, Britania e Hispania. Lejos de precipitarse hacia una confrontación general, fortaleció las fronteras del Rin, obtuvo importantes victorias contra francos y alamanes, y cultivó la imagen de un gobernante capaz de garantizar la seguridad y la prosperidad de sus súbditos. Su prestigio militar aumentó progresivamente, mientras las disputas entre los demás miembros de la antigua tetrarquía debilitaban cada vez más el equilibrio político del imperio. Finalmente, la ruptura se hizo inevitable. Magencio, instalado en Roma, gobernaba Italia con una legitimidad discutida y una creciente oposición entre parte de la población. Constantino decidió entonces emprender una audaz campaña militar cruzando los Alpes con un ejército numéricamente inferior al de su adversario. Tras una rápida sucesión de victorias en el norte de Italia, el destino del imperio quedó concentrado en un único escenario: las puertas de Roma. Allí, a orillas del río Tíber, junto al puente Milvio, no solo iba a decidirse cuál de los 2 hombres vestiría la púrpura imperial. Según la tradición cristiana, también estaba a punto de producirse uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del cristianismo. En el otoño del año 312, la campaña de Constantino avanzaba con una rapidez inesperada. Después de atravesar los Alpes y obtener sucesivas victorias en el norte de Italia, el ejército imperial marchó hacia Roma. Magencio conservaba todavía una clara superioridad numérica y podía confiar en las sólidas murallas de la capital, que durante siglos habían demostrado ser prácticamente inexpugnables. Sin embargo, de manera sorprendente, decidió abandonar la seguridad de la ciudad y presentar batalla en campo abierto, a orillas del Tíber, junto al puente Milvio. Aquella decisión cambiaría para siempre la historia del Imperio Romano y del cristianismo. Es precisamente en los días previos a aquella batalla cuando las fuentes sitúan el episodio más célebre de la vida de Constantino. La visión que, según la tradición cristiana, marcó el comienzo de su acercamiento definitivo al Dios de los cristianos. La narración más antigua procede de Lactancio, quien escribió pocos años después de los acontecimientos. Según su relato, durante la noche anterior al combate, Constantino recibió en sueños la orden de colocar sobre los escudos de sus soldados un signo celestial, identificado con el monograma de Cristo, formado por las letras griegas G y Rho, las 2 primeras de la palabra Christos. Obedeciendo a aquella revelación, el emperador hizo pintar aquel símbolo sobre las armas de su ejército, antes de entrar en combate. Eusebio de Cesarea ofrece una versión distinta y mucho más desarrollada en la vida de Constantino,
escrita después de la muerte del emperador. Según afirma el propio obispo, fue el mismo Constantino quien le relató personalmente estos acontecimientos bajo juramento muchos años más tarde. Mientras marchaba con su ejército, el emperador elevó una oración al dios que había protegido a su padre, Constancio Cloro, pidiéndole una señal que le indicara a qué divinidad debía confiar el destino de la batalla. Entonces, en pleno día, apareció sobre el sol una cruz luminosa acompañada por una inscripción que la tradición latina resumiría siglos después con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Aquella noche, continúa Eusebio, Cristo se apareció de nuevo en sueños a Constantino y le ordenó fabricar un estandarte militar semejante al signo que había contemplado en el cielo, para utilizarlo como protección en la batalla. Ese estandarte sería conocido como el Labarum, coronado por el crismón, la unión de las letras Ji y Ro, y acompañado posteriormente por otros símbolos cristianos. Se convertiría en el emblema personal del emperador y en uno de los iconos más reconocibles del cristianismo imperial. Según Eusebio, Constantino hizo llamar inmediatamente a sacerdotes cristianos para que le explicaran el significado de aquella visión y comenzar a conocer con mayor profundidad la fe en Cristo. Los historiadores modernos han debatido durante décadas cómo interpretar estos relatos. Algunos consideran que la narración de Eusebio incorpora elementos simbólicos y teológicos propios de una obra escrita para exaltar la figura del emperador. Otros creen que ambas tradiciones conservan el recuerdo de una experiencia religiosa real, transmitida de formas distintas por Lactancio y Eusebio. En cualquier caso, la mayoría de los especialistas coincide en que la relación de Constantino con el cristianismo no comenzó de manera súbita en un único instante, sino que aquel episodio constituyó un momento decisivo dentro de un proceso de acercamiento que continuaría desarrollándose durante los años siguientes. El 28 de octubre del año 312, ambos ejércitos se encontraron frente al puente Milvio. La batalla fue breve pero decisiva. Las tropas de Constantino rompieron las líneas de Magencio y obligaron a sus hombres a retirarse hacia el puente improvisado que habían construido sobre el Tíber. En medio de la confusión, la estructura cedió, numerosos soldados perecieron ahogados y el propio Magencio desapareció bajo las aguas del río, donde encontraría la muerte. Eusebio comparó aquel desenlace con el hundimiento del ejército del faraón en el Mar Rojo, interpretando la victoria como una intervención providencial del dios cristiano en favor del nuevo emperador. Cuando Constantino entró en Roma como vencedor, no solo terminaba una guerra civil, también comenzaba una nueva etapa en la historia del imperio. La victoria del puente Milvio no convirtió inmediatamente al cristianismo en la religión oficial ni transformó de un día para otro las convicciones personales del emperador, pero sí marcó un punto de inflexión irreversible. Desde entonces, Constantino atribuiría cada vez con mayor claridad sus victorias al Dios de los cristianos, iniciando un camino que modificaría para siempre la relación entre el poder imperial y la Iglesia. La victoria del puente Milvio transformó profundamente la posición de Constantino, pero aún no modificó por sí sola la situación jurídica de los cristianos. El imperio seguía dividido entre distintos emperadores, y cualquier cambio duradero debía contar con el acuerdo de quienes compartían el poder. Por ello, a comienzos del año 313, Constantino se reunió en la ciudad de Milán con Licinio, el soberano de las provincias orientales. Aquel encuentro tenía un marcado carácter político, reforzado por el matrimonio entre Licinio y Constancia,
hermana de Constantino, pero de él surgiría también una de las decisiones más trascendentales de la historia del cristianismo. Fruto de ese acuerdo fue el documento que la tradición conoce como Edicto de Milán. En realidad, más que crear una situación completamente nueva, desarrollaba y consolidaba la política iniciada 2 años antes por Galerio con el Edicto de Tolerancia del año 311. Sin embargo, iba mucho más lejos. Ya no se limitaba a poner fin a las persecuciones, sino que reconocía expresamente la libertad de todos los habitantes del imperio para seguir la religión que considerasen verdadera. La paz religiosa dejaba de ser una concesión excepcional para convertirse en un principio jurídico de alcance general. El acuerdo establecía además la devolución inmediata de los bienes confiscados a las comunidades cristianas durante la Gran Persecución, incluidas las iglesias, cementerios y demás propiedades eclesiásticas, sin exigir compensación alguna a quienes debían restituirlas. Aquella medida permitió reconstruir rápidamente la organización material de la Iglesia, después de los años de persecución, y supuso el reconocimiento oficial de su existencia dentro del orden jurídico romano. Conviene subrayar, sin embargo, que el Edicto de Milán no convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, ni prohibió los cultos tradicionales. El paganismo continuó siendo plenamente legal y Constantino mantuvo todavía durante años una política de relativa tolerancia hacia las distintas creencias religiosas. Lo que cambió fue la posición de la Iglesia. De ser una comunidad perseguida o simplemente tolerada, pasó a disfrutar de la protección del poder imperial y de una libertad que ninguna generación anterior de cristianos había conocido. A partir de ese momento, la historia del cristianismo entraba en una nueva etapa. Terminaba definitivamente la era de las persecuciones y comenzaba una relación inédita entre el imperio y la Iglesia, una relación que marcaría el desarrollo religioso y político del mundo romano durante los siglos siguientes. La victoria sobre Magencio y el acuerdo alcanzado con Licinio inauguraron una etapa completamente nueva en la vida de Constantino. A partir del año 313, el emperador comenzó a favorecer abiertamente a la Iglesia, pero sin romper todavía de manera definitiva con todas las tradiciones religiosas heredadas del mundo romano. Durante más de una década, su figura reflejaría el tránsito entre dos épocas, la del antiguo imperio pagano a la del naciente imperio cristiano. Las primeras medidas fueron claras. Constantino concedió importantes privilegios al clero, autorizó la devolución de los bienes confiscados durante las persecuciones y favoreció económicamente la construcción y restauración de iglesias. Los obispos comenzaron, además, a desempeñar un papel cada vez más relevante en la vida pública, actuando en ocasiones como árbitros en conflictos civiles y gozando de un reconocimiento institucional desconocido hasta entonces. El emperador veía en la Iglesia una fuerza capaz de contribuir a la estabilidad y cohesión del imperio. Sin embargo, esta aproximación al cristianismo no significó una ruptura inmediata con el pasado. Durante aquellos años, Constantino siguió conservando algunos títulos y símbolos propios de la tradición imperial romana. En sus monedas continuó apareciendo durante un tiempo la imagen del Sol Invictus, divinidad con la que había estado vinculado desde el comienzo de su reinado, y muchas de las ceremonias cortesanas mantuvieron formas heredadas de la antigua religión. Más que un abandono brusco del paganismo, las fuentes muestran un proceso gradual de transformación de su lenguaje político y religioso. Al mismo tiempo, Constantino comenzó a intervenir personalmente en los asuntos internos de la Iglesia.
Su primera gran actuación tuvo lugar en la controversia donatista surgida en el norte de África. Convencido de que la unidad religiosa era un elemento esencial para la paz del imperio, promovió reuniones episcopales y aceptó que los obispos resolvieran el conflicto mediante sínodos. Era una actitud novedosa. El emperador no pretendía definir la doctrina cristiana, pero sí favorecer la unidad de la Iglesia como garante de la estabilidad política. Todo ello revela que, entre los años 313 y 324, Constantino vivió en una posición singular. Seguía siendo heredero de la cultura política romana tradicional, pero cada vez expresaba con mayor claridad su confianza en el Dios de los cristianos como protector de su persona y de su gobierno. Como señalan diversos historiadores, no puede hablarse de una conversión instantánea, sino de una evolución progresiva en la que las convicciones religiosas, la experiencia personal y la responsabilidad política fueron avanzando de manera paralela. Aquella evolución alcanzaría un nuevo punto de inflexión en el año 324. La derrota definitiva de Licinio pondría fin a las guerras civiles y convertiría a Constantino en el único dueño del imperio. A partir de entonces, ya sin rivales políticos, su relación con el cristianismo adquiría una dimensión completamente distinta y mucho más visible para toda la ecúmene romana. La derrota de Licinio en el año 324 puso fin a casi 2 décadas de guerras civiles y devolvió al Imperio Romano un único soberano. Por primera vez, desde los tiempos de Diocleciano, todo el mundo romano quedaba reunificado bajo un solo emperador. Para Constantino, aquella victoria tenía un significado que iba mucho más allá del éxito militar. A sus ojos, había sido el Dios de los cristianos quien le había concedido el triunfo definitivo y la misión de gobernar un imperio restaurado bajo su protección. Desde entonces, esa convicción aparecería cada vez con mayor claridad en sus cartas, en sus edictos y en sus discursos oficiales. A partir de ese momento, el lenguaje religioso de Constantino experimentó un cambio evidente. En los documentos imperiales comenzó a referirse con frecuencia al Dios único y verdadero, presentándose como instrumento de la providencia divina para garantizar la paz y el orden del imperio. Sin abandonar completamente determinadas formas ceremoniales heredadas de la tradición romana, el emperador manifestó de manera mucho más explícita su adhesión personal al cristianismo y su voluntad de proteger a la Iglesia. Esta nueva etapa se tradujo también en una intensa actividad constructora. Constantino impulsó la edificación de algunas de las iglesias más importantes de la antigüedad cristiana. En Roma, patrocinó la construcción de la antigua Basílica de San Pedro, levantada sobre el lugar tradicional del martirio del apóstol, y de la Basílica de San Juan de Letrán, destinada a convertirse en la catedral del obispo de Roma. En Tierra Santa, ordenó erigir la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, tras la identificación del lugar de la crucifixión y de la tumba de Cristo durante el viaje de su madre, Helena. Aquellas construcciones no eran únicamente monumentos religiosos, simbolizaban la nueva posición que el cristianismo ocupaba dentro del imperio. Al mismo tiempo, Constantino emprendió la fundación de una nueva capital sobre la antigua ciudad griega de Bizancio. Inaugurada oficialmente en el año 330, Constantinopla fue concebida como la nueva sede del poder imperial, y pronto se llenó de iglesias, edificios públicos y fundaciones promovidas por el emperador. Aunque conservó elementos de la tradición clásica, la ciudad reflejaba ya el nuevo horizonte religioso que comenzaba a perfilarse en el Imperio Romano. Pero quizá la decisión que mejor expresa el nuevo papel asumido por Constantino fue su intervención en las grandes controversias doctrinales de la Iglesia.
Convencido de que la unidad religiosa era inseparable de la unidad política, convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, con el propósito de poner fin a la crisis provocada por el arrianismo. No actuó como teólogo ni como obispo, fueron los padres conciliares quienes debatieron y definieron la doctrina. Sin embargo, el emperador entendía que le correspondía garantizar las condiciones necesarias para que la Iglesia alcanzara la concordia. En apenas una generación, la situación había cambiado de forma radical. El hombre que había iniciado su carrera política en un imperio todavía marcado por las persecuciones, presidía ahora la construcción de basílicas, protegía a los obispos y reunía concilios para preservar la unidad de la fe. Sin proclamar aún al cristianismo como religión oficial, Constantino había inaugurado una nueva forma de entender la relación entre el poder imperial y la Iglesia. Una relación que definiría buena parte de la historia de Europa y del Mediterráneo durante los siglos siguientes. Durante toda su vida, Constantino manifestó un creciente compromiso con el cristianismo, pero hubo una decisión que llamó la atención tanto de sus contemporáneos como de las generaciones posteriores. El emperador no recibió el bautismo hasta los últimos días de su existencia. A primera vista, este hecho podría parecer contradictorio. Sin embargo, para comprenderlo es necesario situarse en la mentalidad religiosa del siglo IV. En aquella época, no era extraño que algunos cristianos retrasaran voluntariamente el bautismo hasta una edad avanzada o incluso hasta el lecho de muerte. Existía la convicción de que este sacramento perdonaba todos los pecados cometidos hasta ese momento, mientras que las faltas posteriores exigían una dura penitencia pública. Quienes desempeñaban responsabilidades especialmente complejas, como magistrados, militares o el propio emperador, temían no poder llevar una vida plenamente acorde con las exigencias morales del bautismo y preferían recibirlo cuando se aproximaba el final de su existencia. El caso de Constantino debe entenderse dentro de este contexto y no como una excepción aislada. En la primavera del año 337, mientras preparaba una nueva campaña militar contra el imperio persa, el emperador enfermó gravemente. Consciente de que su vida llegaba a su fin, abandonó Constantinopla y se dirigió hacia las proximidades de Nicomedia. Allí expresó su deseo de recibir finalmente el bautismo, que había aplazado durante tantos años. Según Eusebio de Cesarea, después de revestirse con las vestiduras blancas propias de los neófitos, declaró que ya no volvería a vestir la púrpura imperial y que deseaba conservar hasta la muerte la pureza recibida en aquel sacramento. El bautismo fue administrado por Eusebio de Nicomedia, obispo de aquella ciudad. Este hecho ha dado lugar a numerosas discusiones porque Eusebio había mantenido anteriormente posiciones próximas al arrianismo. Sin embargo, las fuentes muestran que su condición de obispo de la ciudad donde se encontraba el emperador explica de manera natural su intervención, sin que ello permita extraer conclusiones definitivas sobre las convicciones doctrinales de Constantino en aquellos últimos días. Poco después, el 22 de mayo del 337, Constantino fallecía tras más de 30 años de reinado. El hombre que había puesto fin a las persecuciones y había abierto una nueva etapa para el cristianismo, abandonaba el mundo como miembro plenamente incorporado a la Iglesia mediante su bautismo. Con su muerte, concluía una vida cuya influencia trascendería con mucho la del propio Imperio Romano y marcaría el rumbo de la historia cristiana durante los siglos venideros. ¿Se convirtió realmente Constantino al cristianismo? Responder a esta pregunta exige abandonar las explicaciones demasiado simples. Constantino no parece haber pasado, en un solo instante, de una identidad pagana plenamente definida a una fe cristiana madura.
Su relación con el cristianismo se desarrolló por etapas, mediante una aproximación progresiva que transformó tanto su lenguaje religioso como sus decisiones políticas y su propia comprensión del poder imperial. Existieron sin duda motivaciones religiosas auténticas. Constantino atribuyó sus victorias a la protección del Dios cristiano, favoreció el culto, intervino en favor de la unidad de la Iglesia y terminó recibiendo el bautismo. Reducir todo ello a una simple maniobra política no explica adecuadamente la continuidad de su conducta ni el modo cada vez más personal con el que expresó su fe en los últimos años de su reinado. Pero tampoco puede ignorarse el cálculo político. Constantino era un emperador romano y entendía la religión como una fuerza capaz de sostener la concordia, legitimar la autoridad y fortalecer la unidad del Estado. La Iglesia le ofrecía una estructura extendida por todo el imperio, una doctrina de alcance universal y una comunidad disciplinada que podía contribuir a la estabilidad de un mundo recién salido de décadas de guerras civiles. Ambas dimensiones no son necesariamente incompatibles. En la antigüedad, la religión y la política no formaban ámbitos completamente separados. Constantino pudo creer sinceramente en el Dios cristiano y al mismo tiempo comprender las consecuencias políticas de proteger a la Iglesia. Por eso, la cuestión no debería formularse únicamente preguntando si su conversión fue sincera o interesada. Fue probablemente ambas cosas, una experiencia religiosa interpretada desde la mentalidad de un emperador. Constantino no se limitó a adoptar una nueva fe, transformó para siempre el lugar del cristianismo dentro del mundo romano y abrió una relación entre Iglesia e imperio que marcaría la historia durante más de un milenio. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Un Oriente que fue la cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.